Bueno, primero aprovecho para preguntar si puedo poner ya a compartir la presentación. Sí, Ahí sí sí. estoy Sí, Esteban, habilitado. pues. Ahí está en pantalla ya. ¿Se está viendo? Sí, 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 perfecto. No. Ahora me voy a poner el cronómetro. No creo que me pase porque en las previas que hice andaba por 25 minutos, así que no me voy a pasar, pero siempre es bueno controlar y me chiflan cualquier cosa si ven que me estoy pasando, pero insisto, no creo. Y luego, bueno, ya en un plano más formal, agradecer a Pablo, a Mariano, bueno, y a Julián también por la presentación y por la invitación al Congreso, y por supuesto a todos los que han tenido a bien estar aquí participando y puntualmente ahora escuchando esto que yo voy a decir, ¿sí? Que como bien decía Julián, el título de esta presentación mía es Nicea después de Nicea, qué impacto tuvo el Symbolum Nicaenum en los símbolos de fe del siglo que siguió el concilio. Ahí hago un primer recorte, más que un siglo, hablaría de 8 décadas, eh, hasta donde nos vamos a extender, y una aclaración que es necesaria. Cuando yo en esta presentación rastré precisamente esto, el impacto que tuvo el símbolo de Nicea, voy a estar hablando en mucho mayor medida sobre el impacto que tuvo en la formación del cristiano, es decir, el impacto del símbolo de Nicea en la catequesis, eh, en la preparación de los individuos que iban a devenir cristianos, fideles, oportunamente, y no tanto en las consecuencias, en el impacto que tuvo en la alta esfera política de la iglesia, ¿sí? Donde ya por algunas presentaciones previas eh, entiendo que ya es un poco más claro, ¿no? Señalar que individuos como Ambrosio, por ejemplo, al momento de enfrentarse a interlocutores que profesaban algún tipo de orientación cristiana distinta, como puede ser alguna de las variables del arrianismo, evocaba directamente a Nicea, ¿no? Vamos a ver ahora a Ambrosio en otra postura a partir de otra obra, y luego vamos a ver también en esto que traigo yo un individuo como Rufino, que al momento de hablar del el credo con el que se forma a los cristianos, va por un lado, pero sin embargo en su historia eclesiástica, como vamos a ver, es plenamente consciente de la existencia de Nicea, de su símbolo y de la importancia histórica del acontecimiento. Entonces vamos a medir el impacto al interior de las comunidades cristianas en la formación de los futuros cristianos, ¿no? Para eso vamos a empezar con algo que ya habrán estado señalando más de una vez, 325, el concilio de Nicea, ahí perdido en una pequeña ciudad a la orilla del lago en Asia Menor, y el credo de Nicea, que es importante que lo veamos ver una vez más para todo lo que sigue, ¿no? Habrán dicho también, reconocemos inmediatamente tres partes, a ver, dos partes si se quiere y una primera dividida en dos, una primera parte que son declaraciones dogmáticas, la primera de ellas, lo más extenso, todo lo que vemos en este primer amplio párrafo, declaraciones dogmáticas de tipo cristológico, una segunda línea en esta diapositiva, que son declaraciones dogmáticas sobre otros asuntos, acá se reducen a la creencia en el Espíritu Santo, y en Nicea un tercer apartado que es el de los anatemas, ¿no? Aquello que se condena. Bueno, en la primera parte, por supuesto que la clave de esta declaración cristológica está dada por el término homoousion, ¿sí? La consustancialidad del Padre y el Hijo. Y esto es, si se quiere, la esencia del credo de Nicea que vamos ahora a ver de qué manera impacta o no en otros credos que vamos a ir recorriendo, ¿sí? Pero entonces, los anatemas, el homoousion son el corazón de Nicea, si se quiere. Si avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos hasta Constantinopla, el segundo concilio ecuménico, nos tenemos que mover un poquitito en el espacio, irnos hasta la capital de la actual Turquía, y ahí vemos que en Constantinopla, si bien el apartado de los anatemas desaparece, hay una
clara continuidad entre Nicea y Constantinopla, dada al menos por la presencia del homoousion, ¿no? De este término eh, tan delicado, tan especial para la historia de la Iglesia en el siglo IV. Ahora, ¿qué hay de esta declaración dogmática, de este símbolo de fe sancionado en Nicea, hasta cierto punto retomado en Constantinopla, en este siglo que estamos examinando? ¿Sí? Bueno, si nos desplazamos un poquito hacia Occidente y vamos puntualmente a Aquileia, ¿sí? Situada todavía hoy en pie, pequeña ciudad hoy en día, muy importante en la actualidad, sobre el Golfo de Trieste, ¿sí? Ahí en Italia, en la frontera con Eslovenia, vamos a encontrar a finales del siglo IV a Cromacio de Aquileia, sí, autor que yo a partir de Nicea tuve la ocasión de retomar porque había sido ya hace unos 12, 13 años abandonado por mí, luego de que sobre su figura y su obra haya realizado mi tesis doctoral, ¿no? Algunas particularidades de la dogmática aquileiense me llevaron con cierto gusto a volver a Cromacio, su figura y su prédica, ¿no? Em, Esperen que tengo que eliminar algún cartelito que está acá y que me impide ver mi propia diapositiva. Lo vamos a mover hacia abajo, discúlpenme. Ahí, creo que ahí está mejor. Cromacio, en uno de sus tratados, no nos vamos a meter acá porque no viene el caso con la obra de Cromacio, su perfil como su perfil episcopal, la ciudad de Aquileia, hay 2 millones de cosas para decir al respecto y muy interesantes, pero le vamos a obviar y vamos a pasar directamente a decir que en uno de sus tratados, en el 41, Cromacio dice esto que vemos en pantalla en un punto, ¿no? Dice, para mostrar con ello claramente que cada uno de nosotros fue bautizado en este cuerpo mortal, a fin de que cada uno crea que resucitará al fin de los tiempos, ¿no? Con el mismo cuerpo en la vida eterna, según lo que profesamos en el símbolo de fe en que recibimos el bautismo, diciendo la resurrección de esta carne en la vida eterna. Porque luego, en el bautismo, no solo somos bautizados para la salvación del alma, sino por la resurrección futura del cuerpo, por lo que dijo el apóstol y continuo, ¿no? Entonces, fijémonos aquí que él habla de la fe que profesamos en el símbolo, es decir, el símbolo de fe que profesamos en ocasión del bautismo, y en ese símbolo de fe aparece la cláusula, la resurrección de esta carne en la vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la resurrección de la carne, por supuesto que es por todos conocida, la particularidad aquileiense es el esta carne, ¿no? Si nosotros vamos al símbolo de Nicea, no aparece tampoco la resurrección de la carne en las declaraciones dogmáticas, habíamos dicho, Nicea a lo cristológico solo añade y en el Espíritu Santo, pero si vamos a Constantinopla, y otra vez tengo que estar moviendo, esperen, aquí, eh, para poder ver lo que dice abajo. En Constantinopla, sí, se habla de la resurrección de los muertos, pero en tanto que se alude a la resurrección de la carne, no se hace referencia a la resurrección de esta carne, ¿no? Bueno, dejamos eso ahí y volveremos. En un sermón, el propio Cromacio, en el sermón 16, pronunciado en el marco de una vigilia pascual, dice lo siguiente: quiso pues nuestro Señor y Salvador purificar todo lugar para ofrecer misericordia a todos. Del cielo descendió a la tierra para llamar al mundo. De la tierra descendió otra vez a los infiernos para dar luz a los que en el infierno eran retenidos, según el dicho del profeta, quien dice, bla, bla, bla. Celebran también los hombres en la tierra, porque por la salvación del género humano Cristo sufrió la muerte, para derrotar, muriendo, a la muerte. Celebran también las almas de los fieles en los infiernos, porque Cristo descendió a los infiernos para que así la muerte no reinase sobre ellas en el infierno. Estamos entonces aquí ante un motivo que a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media va a tener mucha repercusión, incluso en la pictórica, sí, acá vemos en el siglo XIV este detalle del retablo de la Catedral de Siena, donde se incluye, sí, la imagen del descenso a los infiernos. No es algo que nos resulte extraño, ¿no? Esta idea según la cual la muerte de Jesús era parte del plan divino escatológico, porque solo muriendo
Jesús podía descender a los infiernos, como cualquier otra alma, pisotear, como vemos aquí, a la propia muerte, abrir la puerta del infierno y liberar las almas de quienes así estaban retenidos, ¿no? Em, bueno, otro motivo, otra ilustración del mismo motivo, en este caso, también siglo XIV, pero proveniente de lo que se conoce como la Biblia moralizada de Nápoles. Es la misma idea, ¿no? El descenso de Jesús a los infiernos para vencer a la muerte y recuperar las almas de quienes allí estaban encerrados, ¿no? Ahora, si vamos a Nicea, otra vez, sobre Jesús se dice que por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó el tercer día, subió a los cielos, pero nada se dice del descenso de Jesús a los infiernos. Si vamos a Constantinopla, lo mismo, ¿sí? Se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen, se hizo hombre, y por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato y fue sepultado, y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué es esta fe que se profesa en Aquileia y que Cromacio nos decía? Pronunciamos al momento de recibir el bautismo nuestro símbolo de fe. ¿De dónde sale esto? Sí, esa es la pregunta. Para eso, vamos a buscar otro individuo que nos va a resolver el interrogante, ¿no? Estamos, bueno, no sé por qué ahí no me apareció, creí que había escrito Rufino. Rufino escribe entre el 401 y el 409, se lo sitúa más cerca del 403 o 405, una explicación del símbolo, ¿sí? ¿Quién es Rufino? Rufino de Concordia, es conocido también como Rufino Aquileiense, porque nació en Concordia Sagitaria, en el 345, una ciudad situada, como vemos aquí, muy cerquita de Aquileia. Em, en su juventud se desplazó a Roma, ¿sí? Donde conoció a Melania y a Jerónimo, individuos a los cuales iba a estar ligada su vida de manera permanente desde aquí, para bien o para mal. Y luego de su estancia en Roma se instala en Aquileia, ¿sí? Donde recibe su formación específicamente cristiana y de hecho es bautizado en Aquileia en el año 370, ¿no? Bajo este símbolo de fe del cual hablaba Cromacio anteriormente y sobre el cual ahora vamos a hablar. Luego de esto, ya todos conocen ustedes el periplo de Rufino por Oriente, la fundación de monasterio en el Monte de los Olivos, un poco en competencia o en cooperación, según como se lo quiera ver, con el de Jerónimo, ¿m? La ordenación sacerdotal en Oriente en el 390 y luego en el marco de la querella origenista, ¿sí? La pelea que lo iba a separar para siempre de su antiguo amigo Jerónimo, ¿sí? La querella origenista, regresa a Italia, puntualmente a Aquileia, donde, como dijimos, tenía una historia, ¿no? Y desde ahí lo que va a hacer es defenderse de los embates de aquellos que, siguiendo a Jerónimo, lo acusaban de hereje, ¿no? Y para defenderse, tiene la buena idea de escribir una explicación del símbolo, para demostrar que su fe es absolutamente ortodoxa. Entonces escribe esta explanatio symboli. Ahora, en esta explanatio symboli, y esperen que me veo obligado otra vez a reubicar estos carteles, este por aquí y este por acá. Eh, bueno, Rufino le explica su fe a un tal Lorenzo, que no es el obispo de Roma, aquí aparece con el término papa, ¿sí? Y le dice, bueno, me fuerzas temerariamente en nombre de los misterios de Cristo que recibimos con la máxima reverencia para que te escriba algo sobre la fe según la tradición y explicación del símbolo. Bueno, trataremos de decir algo. Continuamos. Entonces pasa a explicar paso a paso el símbolo que él profesa, tomando cada una de las cláusulas y explicándolas. Y empieza por, creo en Dios, Padre Omnipotente. Y dice, antes de comenzar a discutir el valor de las palabras, no considero inoportuno mencionar que en diversas iglesias se encuentra algo añadido a estas palabras. Por el contrario, en la iglesia de la ciudad de Roma no se advierte este hecho. En cambio, en otros lugares se han añadido unas cláusulas mediante las cuales se creía excluir el sentido de la nueva doctrina, ¿sí? Para luchar contra algunas herejías. Y dice, nosotros seguiremos la norma que recibimos en la iglesia de Aquileia con la gracia del bautismo. Entonces, ¿qué está diciendo Rufino acá? Varias cosas. Por un lado, que el credo que él va a explicar, el símbolo de fe, que a partir del cual él va a justificar su ortodoxia, es lo que él conoce como el símbolo de Aquileia, ¿sí? El mismo del cual hacía alguna referencia a Cromacia. Segundo, que el símbolo de fe que él cree su interlocutor Lorenzo tiene en mente,
y por eso es necesario marcar la existencia de algunas desavenencias entre uno y otro, es el credo de Roma. ¿Mm? Tercera cosa importante que sacamos de esta introducción de Rufino a su Explanatio Symboli: Nicea, a nivel dogmático, está absolutamente ausente en la aplicación del símbolo de Rufino. Es decir, no es ni el símbolo que él explica, ni el símbolo que él toma como símbolo conocido por sus interlocutores, que es el símbolo de Roma. ¿Sí? Entonces, en el caso del Explanatio Symboli de Rufino, Nicea no tiene ninguna participación. Seguimos, ¿no? Dice, creo, dice, en Dios Padre Omnipotente. Aquí, en Aquileia, se añade invisible e impasible. Este es uno de los añadidos aquileienses. Se debe saber que estas dos palabras no están en el símbolo de la Iglesia romana. Nuevamente, la referencia para todo el mundo es el símbolo de Roma, no el de Nicea. Y dice, acá en Aquileia nos desviamos un poco. Bueno, fueron añadidas entre nosotros, bla, bla. Luego, cuando llega a hablar de la muerte de Jesús, dice, crucificado bajo Poncio Pilato y sepultado, descendió a los infiernos, ¿sí? Descendió a los infiernos. Esta particularidad del credo aquileiense, ahora entendemos, hacía alusión Cromacio a esto del descenso a los infiernos, bueno, es una cláusula que forma parte del credo de Aquileia, no está en Roma, ¿sí? Dice, asumió la muerte para asolar a la muerte, que decíamos anteriormente. El propio Rufino sigue desarrollando este concepto y tiene una imagen muy conocida que es aquella del anzuelo y el gusano, ¿no? Dice, Jesús se disfrazó de gusano, como el gusano esconde el anzuelo, se disfrazó con un cuerpo humano como si fuera un gusano, para recubrir su anzuelo de inmortalidad y que la muerte, viendo un gusano, viendo un hombre común, lo devorara, pero quedara enganchado al poder de su inmortalidad, al anzuelo, y así fuese arrancada de la morada infernal para poder liberar a las almas que allí eran retenidas. Y seguimos hablando sobre la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Dice, y así sucede que a cada alma se le restituye no un cuerpo confuso o extraño, sino el que había tenido, a fin de que, según la prueba de la vida presente, pueda la carne con su alma ser premiada si obró bien y castigada si hizo mal. De ahí la cauta y providencial adición de nuestra iglesia, Aquileia, al sí, en vez de lo transmitido por las demás iglesias, la resurrección de la carne, dice el credo de Aquileia, de esta carne, ¿no? Ese, esta carne como un añadido específicamente aquileiense. Esperen que no sé qué hice con el cronómetro, se me fue. Bueno, seguimos entonces. Vemos entonces, el símbolo que explica Rufino es el de Aquileia, el que lo contrapone es el símbolo de Roma. ¿Sí? Las cláusulas particulares de Aquileia respecto de la base, que es aquella del símbolo de Roma, ¿sí? Invisible e impasible, descenso a los infiernos, y esta en alusión a la carne. Nicea no aparece en la aplicación del símbolo de Rufino. Acá está Nicea, ninguna relación tiene con el símbolo de Aquileia. Ahora, vamos a ver algunos otros casos de una manera un tanto más expeditiva, ¿sí? Y nos vamos a Milán, donde vamos a encontrar, por supuesto, Ambrosio, ¿sí? Ambrosio de Milán. Escribe también una aplicación del símbolo en el 380-390, en ese periodo se sitúa. Y si nosotros reconstruimos el símbolo que Ambrosio está explicando, porque en ningún momento, como hace Rufino, él lo redacta de comienzo a fin, pero al explicar cada cláusula, si nosotros tomamos esas cláusulas que va exponiendo, rearmamos el credo sobre el cual está comentando Ambrosio, y el resultado es este, ¿sí? Creo en Dios Padre Omnipotente y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació por obra del Espíritu Santo de María Virgen, bajo Poncio Pilato, padeció, murió y fue sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Se parece mucho al símbolo de Roma, y no es extraño que se parezca al símbolo de Roma si nada tiene que ver con el de Nicea. Como decíamos, es muy similar al símbolo de Roma, y no es extraño que sea muy similar al símbolo de Roma, porque es el propio Ambrosio el que nos está diciendo que él, porque era la costumbre en Milán, sigue el símbolo de la Iglesia de Roma. ¿Sí? Dice, nosotros seguimos el símbolo de la Iglesia romana,
un poco más adelante dice, no debemos quitar ni añadir nada de este símbolo, ¿no? Porque este es el símbolo que mantiene la Iglesia de Roma. ¿Sí? Entonces, nuevamente, eh, Nicea no parece haber tenido impacto en el símbolo en el cual son formados los catecúmenos que se disponen a recibir el bautismo. Nos movemos otra vez, ahora nos vamos a Oriente, a Jerusalén, y nos vamos un poquitito más temprano en el tiempo a Cirilo de Jerusalén, ¿sí? En el 348, como todos saben, escribe su célebre catequesis, muy extensa, a diferencia de la aplicación del símbolo de Rufino, de la de Agustín que veremos luego, y de la de Ambrosio. La catequesis es un texto muy extenso, sus célebres 18 catequesis bautismales y las 5 mistagógicas. Bueno, nuevamente, si extraemos los incisos que dan paso a cada ítem de la aplicación del credo de Cirilo, tenemos como resultado lo que aparece aquí. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. No aparece en ningún lugar el homoousion, no aparecen los anatemas, al igual que pasaba en Milán, ¿no? Lo cual ya aparta este símbolo de Nicea. No guarda ninguna relación. Y tampoco es demasiado parecido al símbolo de Roma, es más extenso, más detallado, ¿no? En este caso, estamos ante lo que se conoce como el símbolo de Jerusalén, ¿sí? Es una expresión de fe, una expresión dogmática particular de Jerusalén. Hacemos el último desplazamiento y nos vamos, bueno, a la actual Anaba, ¿sí? Hipona, y nos encontramos, por supuesto, en Hipona con Agustín. También escribe un texto de fe et símbolo, ¿sí? Una explicación del símbolo. No es el único lugar de la obra agustiniana donde explica la fe, pero esta es puntualmente una explicación de la fe. Después en los sermones, algo así como de 212 a 215, encontramos explicación del símbolo y en otros tratados también, ¿no? Pero en este puntualmente una explicación de la fe. Y nuevamente, si extraemos las expresiones que marcan la dogmática de este símbolo, tenemos lo que aquí vemos en pantalla: el homoousion no aparece, los anatemas no aparecen, tiene una cierta similitud, bueno, nada con Nicea, como decíamos, tiene una cierta similitud con Roma, pero otros puntos en los que se aparta un poco. Esto, yo nunca estudié puntualmente a Agustín y su fe, su símbolo, pero los autores que lo han estudiado señalan que es expresión del símbolo africano, así que es un símbolo que mezclaba, que articulaba aquel símbolo conocido como el símbolo de Roma con el de Cartago. Entonces, vemos que Agustín, que en otros, evidentemente, en otros sitios de su obra sí da cuenta de Nicea, al momento de hablar del símbolo de fe que se provee a los catecúmenos durante su iniciación cristiana, bueno, recurre a un símbolo de fe que podríamos denominar con justicia local, ¿sí? Ya voy llegando a las conclusiones, ¿no? Y mis conclusiones van por esta línea, ¿sí? Primero, respecto de Nicea como acontecimiento histórico. Bueno, sin duda, entiendo yo, es un hito histórico importante en el sentido que marca un primer momento de la voluntad de unificación de la Iglesia. ¿Sí? No hay duda que la intención al convocar el concilio por parte de Constantino era unificar las diversas facciones, las diversas vertientes que adherían, que se autojuzgaban cristianas, y darle una unificación. ¿Sí? Tan evidente como eso es el hecho de que esta voluntad de unificación no dura demasiado, ¿no? Poco después del concilio, eh, reemergen los problemas en torno al credo, ¿no? Y el impacto inmediato me parece que fue menor, sí, ya lo vemos a través de todos los múltiples congresos, concilios que se dan en Oriente, bueno, Sérdica, todos los de Sirmio, etcétera, etcétera. Y hay un dato muy relevante en este punto, que es que en Occidente, el símbolo de fe de Nicea y los cánones de Nicea recién ingresan cuando Rufino traduce a comienzo del quinto su historia eclesiástica, ¿no? Es decir, traduce la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, le agrega los dos últimos libros y ahí da cuenta, sí, ahí habla él del concilio de Nicea, copia
la declaración de fe de Nicea, la traslada al latín, la traduce al latín junto con los dogmas, y ese es el ingreso de Nicea en Occidente, ¿no? Hay un hito relacionado con esto que a mí me parece muy sintomático respecto de este impacto inmediato menor. Todos sabemos, o al menos todos asumimos cómo fue el ingreso de Ambrosio al episcopado a partir del relato que nos hacen sus biógrafos, ¿no? Sobre ese acontecimiento. Él era un administrador secular, un gobernador de provincia, que ante la vacancia de la sede episcopal milanesa, bueno, es aclamado, es solicitado como obispo y entonces se bautiza y asume el episcopado. El Canon 2 de Nicea, que nos transmite Rufino, decía lo siguiente, que ninguna persona que haya sido aceptada hace poco tiempo procedente de la vida y del trato con los gentiles, una vez recibido el bautismo, devenga clérigo antes de ser examinada cuidadosamente. Entonces, ¿qué dice Nicea 2? Si un individuo se hace cristiano procedente de la vida secular, aunque haya recibido el bautismo, tiene que ser sometido a un examen bastante profundo, luego podrá devenir clérigo. Bueno, Ambrosio, según las narraciones que acerca de su paso al cristianismo tenemos, no cumplió esto, ¿no? No era cristiano, se convirtió para ser bautizado e inmediatamente asumir el episcopado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? O la narrativa respecto de Ambrosio es más literaria que histórica, o Ambrosio desconocía el canon segundo de Nicea, o Ambrosio lo conocía y, sin embargo, cuando digo Ambrosio y el círculo que lo lleva a asumir la cátedra episcopal, o lo conocían y, sin embargo, no le hicieron caso. Cualquiera de estas dos posibilidades, conocerlo y no hacerle caso, o desconocerlo, nos hablan de una autoridad no lo suficientemente constituida de Nicea, ¿no? Todavía eh, para las últimas décadas del siglo cuarto. Y después, bueno, por supuesto, el término homoousios ausente en todos estos símbolos que son los que se utilizan en el cotidiano para la instrucción de los individuos, señala un cierto límite de Nicea, ¿no? Ahora, ¿cuál es entonces la autoridad y la trascendencia de Nicea? Bueno, por lo que tiene que ver con la formación de los cristianos, por la definición de qué es un individuo cristiano, eh, lo que dijimos acerca de Cromacio, de Rufino, de Ambrosio, de Agustín, de Cirilo, y me imagino que otros autores también, que otras expresiones de fe también, nos hacen sospechar que para fines del cuarto, comienzo del quinto, todavía priman mucho más las expresiones locales de fe, ¿sí? En la definición de la identidad cristiana que aquellas procedentes de las decisiones de Nicea, ¿no? En este sentido, el peso que la historiografía suele atribuirle perdón, al Concilio de Nicea, en tanto que parteaguas claro en la definición de la identidad cristiana, parece, o creo yo al menos, quizás sea producto más de una elaboración histórica posterior y ¿no? Tendiente a dotar de una significación histórica que acaso no haya sido tan grande como se pretende al Concilio de Nicea. Bueno, eso es lo que tenía yo para decir hoy. Les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias a vos, No, a Esteban. ustedes. Bueno, y abrimos el espacio para preguntas. ¿Puedo, Julián? ¿Arranco? ¿No hay problema? Sí, sí, adelante, Bueno. obvio, claro. No, simplemente, Esteban, me llamó la atención la cuestión que en el símbolo de Aquiles y así aparece el descenso a los infiernos, que Sí. es una partícula, un agregado, que en sí no aparece ni en Nicea ni Ujú. en lo inmediato, sino que es algo que digamos, se va integrando, no sabría Sí. bien Ajá. con el correr de los siglos, por ahí alguien lo tiene un poco más claro, hasta donde sé. Eso es por alguna cuestión, hablando de esta pervivencia de credos locales, con fórmulas sintéticas, variantes, tiene que ver con alguna inclinación particular, pues bueno, justamente la partícula descendió a los infiernos, más allá de que tiene su basamento bíblico, digamos, ¿no? En algunas Sí. epístolas Ujú. católicas, digamos, refleja una realidad
escatológica y esta cuestión de una idea de salvación universal. Digamos, ¿por qué, si tenés alguna idea, de por qué particularmente en el Ujú. caso del credo de Aquileia está presente esto? Sí, mira, eh, ha habido mucha discusión respecto de dónde procede el cristianismo aquileiense. Claro, Hay quienes han intentado, pero sin muchos resultados, eh, plantear un origen romano del cristianismo aquileiense. Eso a lo largo de la década fue cada vez haciendo agua en mayor medida. Y en la actualidad, sobre todo, hay un trabajo muy interesante de Pierfranco Beatrice, que estudia la influencia de las iglesias asiáticas en el cristianismo aquileiense. mm, Él lo que muestra ahí es que hay que pensar el cristianismo llegando a Aquileia tempranamente, procedente sobre todo de Asia Menor. Y claro, esto no es casual, por ejemplo, se ve en Melitón de Sardes, habla del descenso a los infiernos. claro, Y hay otra serie de, por ejemplo, bueno, yo no pude estar presente cuando hablaban de los tetramorfos, pero el tetramorfo aquileiense que tiene diferencia con, por ejemplo, la típica figura que vemos en Venecia, es similar al tetramorfo que se practica en algunas iglesias orientales y que Melitón de Sardes predica, ¿no? Entonces, eh, de hecho, si nosotros suponemos una cristianización vía romana o vía claro, Milán a través de Roma, ¿sí? Digamos, hay muchas cosas que no podemos explicar, por ejemplo esta, porque en el símbolo de Roma no está el descenso a los infiernos claro, y sí está en Aquileia. Bueno, muy probablemente se deba a que Aquileia ha sido cristianizada vía el Adriático desde Asia Menor, ¿no? claro, Y perviven ahí o se plasman ahí incisos que ya estaban presentes y costumbres, como también en torno al lavatorio de pies, en el lavatorio sí, de pie aquileiense se siguen formas que son las orientales y no las romanas, ¿no? claro, Costumbres que ya estaban instauradas en Oriente, pero todavía no en Occidente, y van a ir plasmándose en Occidente con el paso de los siglos, en Aquileia ya están presentes. La mejor explicación a eso sí, es sostener que hay una influencia oriental, oriental, anatólica sobre todo, en la cristianización de Aquileia. tal cual, ¿no? Excelente, excelente. Me llamaba mucho la atención. En el caso africano tampoco aparece, ¿no? Ujú. Eh, el descenso a los Sí, el infiernos, descenso, sí. por lo menos en En lo que, claro, en lo que yo vi de Agustín, en el a ver, fragmento de Agustín, ustedes claro. se habrán dado cuenta por lo que yo fui declarando que en mi doctorado trabajé precisamente sobre Cromacio. Cuanto más me alejaba yo de Cromacio, son cuestiones más de ocasión, ¿no? Por eso empecé por Cromacio, después por Ambrosio y después son casos que fui buscando como para nutrir un poco más la hipótesis. Desconozco en profundidad la obra de Claro. Cirilo de Jerusalén, desconozco en profundidad la obra de Agustino. Los lugarcitos de su trabajo donde yo puse una mano no aparecen No esos aparece, clavos. claro. No puedo No, arriesgarme a decir que en ningún otro lugar de la obra reflexionen sobre eso. no, no, tal cual. A mí me llamaba la atención, tampoco tengo ahora la referencia exacta, de que Ujú. justamente el siglo cuarto quinto son siglos donde las homilías del descenso de Ajá. Cristo y el rescate de los justos antiguos Sí. se popularizan, digamos, empiezan Sí, a sí, 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 proliferar. sí, sí. Ujú. Pero Sí, sí, sí. muy interesante esa hipótesis de una supuesta vía, ¿no? De cómo llegan estas tradiciones Ujú. a Aquileia. Sí, Sí, buenísimo, sí, sí, sí. buenísimo. Bueno, aprovecho para leer el chat. Bueno, primero una felicitación de Cecilia Devia, Ah, excelente, gracias, Esteban. Cecilia. Muchas gracias, dice. Bueno, y después una pregunta de Sergio Esquivel, que le paso a leerla. Ujú. ¿Cuál fue el inconveniente para el occidente traducir el concepto de homoousios? Bueno, aquí hagamos una lluvia de ideas, porque yo no lo sé exactamente, ¿no? Me acuerdo hace tiempo cuando en algún lugar compartíamos esta inquietud, incluso con gente de filosofía, en lo que algunos sujetos que son referentes para mí en el campo de la filosofía y de la adaptación, si se quiere, de la filosofía oriental a una filosofía occidental, decían que uno de los problemas grandes que había en Occidente es que
no hay un equivalente claro para usía en el latín, ¿no? Que ese es un primer problema. Pero a ver, yo no me acuerdo si puse acá, bueno, tendría que ir a abrir la historia eclesiástica cuando Rufino traduce el credo de Nicea. ¿Qué dice él por homoousion? Creo que dice consubstancial y si antes de él había algún problema para la traducción y no lo sabemos porque no tenemos traducciones del credo de Nicea hasta entonces, ¿no? Señalo esto, simplemente no sé cuál fue el problema que había en Occidente hasta que Rufino lo traduce como de la misma sustancia, de la misma, tendría que ir a ver cuál es el término en latín, insisto, que utiliza, pero un primer problema de equivalencias semánticas que alguna vez interrogando yo sobre esto me decían es, en Occidente se hacía difícil encontrar un equivalente para usía, ¿no? Esencia, fenómeno, pero no era exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, no es un nicho en el cual pueda resultar yo de mucha utilidad. Pero, perdón, voy a tirar algún dato, ¿no? Sí. Esto aparece este problema en el siglo Ujú. XIII, ¿no? Ajá, Donde ahí, digamos, tener que hacer una traducción de Aristóteles, directamente usía, sí, se lo toma como un participio femenino del verbo ser, ajá, entonces, o algo así. Entonces, se traduce por esentia directamente. claro, Y ahí ajá, sí aparece, por ejemplo, en los pensadores escolásticos, que hay una cuestión ahí distinta, que es esta: no hay una concepción del misterio. Entonces el homoousios deja de ser un misterio, es algo que se puede explicar, y entonces aparece ahí el término coessentialitas o coessentialis, digamos, para referirse precisamente a esta misma fórmula y para referirse a la Trinidad Divina, pero es en un contexto donde, insisto, donde el misterio ha desaparecido completamente. ajá. Bueno, entonces se habrá resuelto allá por la Edad Media, me excuso Bueno, me fueron siento mejor, condenados, no ¿no? tengo por qué Claro, claro. conocer esos debates. Ahora yo No, no, estaba no, buscando acá en la claro. historia eclesiástica de Eusebio, quiero ver exactamente cómo traduce él el término homoousios cuando traduce el símbolo de Nicea, ¿eh? Lo estoy buscando, mientras sigamos, ¿no? No hay problema. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. O va a quedar otra que esperarte, Esteban. A ver si No, no, encontrás. ya estoy llegando, estoy llegando. Ahí está. A ver, acá está, el ejemplo, bla, bla, bla. No, mira, hoy puedo compartir la pantalla otra vez, así lo ven. Dice, es decir, translitera el término, es genial lo que hace. Pone homoousion patri. Eh, Toma el término tal cual. A ver si aparece. ¿Se está viendo ahí? Este es el texto latino, ¿sí? Acá. Ah, Homoousion sí, deja sí. el término griego, escrito en latín. Homoousion Claro, patri. sí, sí. Eh, Quizás no sabía cómo resolverlo y pone homoousion. Después en las traducciones está la edición bilingüe latín-italiana y hay una también castellana de la historia eclesiástica, creo, sí. Ahí dan consubstancial, sí, de la misma esencia, pero Rufino directamente se sacó el problema de encima aparentemente poniendo homoousion patri. Ahí está. Muy bien. Muy más completa la respuesta, creo que No, no, imposible. no, más incompleta no podía ser. Lo único que pude hacer es ir a No, poner bueno, pero son Rufino. todas las posibilidades, para jugar están No, bueno, todas. muestro, a ver, soy sincero, digamos, ¿no? Vamos a ver qué dice Claro. Rufino, pero el porqué de los problemas no lo sé, más allá del lado de la filosofía que decía antes, y que vos refrendás, ¿no? Bueno, aún en el siglo XIII no saben cómo traducir eso. Bueno, no sé si estás por ahí, Sergio, creo que está respondida la pregunta o más o menos. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, insisto. Bueno, y si no hay, no tenemos más que agradecer. Así que, No, por sí, favor. Mariana,
si quería decir algo. Simplemente gracias, Esteban, No, por tu Mariano, gracias a participación. vos, a Pablo, a Julián y a todos por escuchar. Y gracias en serio a Gracias, Julián Esteban. y a Facundo Chao. también que llevaron adelante esta última parte. Pablo, no sé si estás ahí, pero si no, ya nos despedimos a todos hasta mañana, que tenemos la segunda jornada. Sí, estamos acá, estamos acá. Un día medio ajetreado también en la biblioteca con Por eso preguntaba. lectores, pero sí, 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 estamos acá escuchando. La verdad que espero que haya sido para todos estas micro jornadas un lugar para seguir aprendiendo. ¿Mm? Me ha gustado mucho también el nivel de pequeños diálogos que se han dado entre los moderadores y los conferencistas. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Acompañar un poquito el camino de cada uno donde lo encontremos. Algunos más avanzados, otros comenzando, pero bueno, ahí estamos. Así que bueno, hasta mañana entonces. Bueno, nos vemos mañana entonces, a las 10, ¿no? Pablo, perdóname que no tengo abierto el programa. Eh, Ahí te digo, si mañana comenzamos 9:50, pero 9:50, a las 10 es la conferencia de la contra. apertura. Sí, Vamos a tratar de estar a esa hora, 9:50, por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Igualmente todos tienen los datos de la biblioteca, pueden enviar sus consultas. Después veremos también de los conferencistas si Esteban nos quiere facilitar su conferencia también para publicarla, va a ser muy bienvenida. Y, iremos publicando esto más adelante con Julián en el próximo número de la revista Biblioteca Agustiniana, que esperamos que se lance en agosto, octubre del 2026. bien. Y mientras tanto van a estar los videos que están todos. Sí, por supuesto. Sí, 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 por supuesto, ahí en el canal de YouTube de la biblioteca. Bárbaro. Bueno, gracias Pablo, gracias Julián, Facu, Esteban, y los vemos a todos mañana entonces por Dale, este mismo link. excelente. Que tengan linda tarde todos. Gracias. Igualmente. Igualmente para todos, ¿eh? Adiós. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.